mismo pecado original. Amén. Si gusta seguir escribiendo. La mancha hereditaria con la que todos nacemos. La mancha hereditaria con la que todos nacemos. ¿Eh? Sigue escribiendo. A causa de nuestro origen o descendencia de Adán. La mancha hereditaria con la que todos nacemos a causa de nuestro origen o descendencia de Adán. Amén. Eso es pecado original. Otra vez. La mancha hereditaria con la que todos nacemos. La mancha hereditaria con la que todos nacemos a causa de nuestro origen o descendencia de Adán. La mancha hereditaria con la que todos, ¿qué dice? Todos nacemos. Ahí pongan mucha atención. Amén. Ustedes me dicen si vuelvo a repetir con toda esa libertad. Otra vez lo repito. La mancha hereditaria con la que todos nacemos a causa de nuestro origen o descendencia de Adán. Amén. A causa de nuestro origen o descendencia de Adán. Amén. Por ser descendientes de Adán, nacemos con una mancha hereditaria. Amén. Solo un poquito. Amén, hermanos. Seguimos. Este pecado original es la privación. Este pecado original es la privación de la gracia. Este pecado original es la privación de la gracia. Amén. Como consecuencia del pecado de Adán. ¿Sí estamos ahí todos? Entonces, nos priva de la gracia. ¿Cuál es la gracia? Bueno, la gracia es el perdón, la salvación, el reinar con Cristo por la eternidad. El pecado original, nos dice la Enciclopedia Católica, nos priva de todo eso. Amén. ¿Sí me están comprendiendo? O sea, al nacer, el niño, la niña, trae el pecado original de Adán. Y por lo tanto, ese pecado original ya no le da derecho a que tenga la bendición de Dios, que es la gracia, la salvación. ¿Qué más tenemos? El perdón, la gracia, la recompensa que Dios va a dar. ¿Amén? ¿Sí estamos aquí, hermanos? Muy bien. Ahora, si gusta seguir estudiando. San Agustín, así póngale para que no era santo, sino que así lo dice la Enciclopedia, pero San Agustín decía que los niños muertos, San Agustín decía que los niños muertos San Agustín decía que los niños muertos sin bautizar iban al infierno. Amén. San Agustín decía que los niños muertos sin bautizar iban al infierno. A partir del siglo XIII, sigue escribiendo, a partir del siglo XIII, amén, comenzó a hablarse del limbo. A partir del siglo XIII comenzó a hablarse del limbo, L-I-M-B-O, limbo, amén. A partir del siglo XIII se comenzó a hablar del limbo. Ustedes me dicen, hermanos, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿O lo volvemos a repetir? ¿Vamos bien? Muy bien. Limbo. L-I-M-B-O.
dice? ¿Sí? Es el lugar donde van los niños sin bautizarse. Donde van los niños sin bautizarse. ¿Amén? Ese es el limbo. Amén. ¿Sí estamos acá, hermanos? Entonces, una situación jala a la otra. O sea, se lanza unas palabras que son mentiras. Y para que eso suene como verdad, se tiene que inventar otra mentira. Y para que eso suene como verdad, se tiene que jalar otra mentira. Se va haciendo más y más y más grande y más grande y más grande. ¿Amén? ¿Ya estamos aquí? Ok. Entonces, el pecado original, ¿qué dice la Iglesia Católica? No nosotros. ¿Qué dice la Iglesia Católica que es el pecado original? El pecado que cometió Adán. Y por consiguiente nosotros lo heredamos. ¿Amén? A tal grado que ese pecado original nos priva de la gracia de Dios. Amén. Entonces, por eso, de ahí procede, escuchen bien, del pecado original, que fue una idea católica, procede lo de los bautizos de los niños. De ahí tiene su origen, el bautizo de los niños. ¿Por qué? Como trae pecado original, tiene que ser bautizado, ¿no? Pero dice la historia que cuando la Iglesia Católica comenzó a bautizar a los niños, amén, muchos se opusieron y dijeron: oye, pero ¿cómo vas a bautizar a los niños si ellos son sin pecado? Aunque era gente iletrada, pero de repente por ahí había un poquito de luz en su mente. Si están acá, hermanos, pongan atención, por favor, porque les duran de ser padrinos. Pongan atención. Y dice que se opusieron y dijeron: no, ¿cómo va a ser posible si es un niño? ¿Cómo va a ser que se va a bautizar? Y entonces la Iglesia Católica dice: entonces hay que poner a alguien como su representante. Y de ahí sacan a los padrinos, a las madrinas. Entonces, como decía hace rato, dicen una mentira, y para que esa cosa funcione, lanzan otra, y después lanzan otra, y después lanzan otra, con tal de tejer una red. Amén. Entonces, dijeron: oye, pero ¿cómo es posible que se van a bautizar a los niños? No saben nada. Pero un padrino. Se dice en la historia que al padrino se le hacían las preguntas como que si se le hicieran al niño. ¿Aceptas a nuestra Santísima Madre Iglesia? Amén, decía el grandotote. ¿Aceptas a la Virgen María como tu madre? Amén. ¿Aceptas esto? Amén. Ok, bauticen al niño. ¿Estamos? Fíjense que hace poco escuché la noticia, hace como 20 días, que la Iglesia va a implementar, eliminar los padrinos. No sé si lo vieron, a ver cómo funcionaba la situación. ¿Sí estamos acá? Muy bien. ¿Alguien fue padrino? ¿Padrino mágico? ¿Sí fue padrino o no? Sí. Ungieron. Pero ¿de dónde tiene su origen? A partir de lo que es le llaman ellos el pecado original. Amén, hermanos. ¿Sí estamos aquí? Ahora vamos entonces, por favor, a leer los versículos que se usa para decir que el pecado original es bíblico. Vamos a Romanos 5:12. Romanos 5:12. Romanos en su capítulo 5, versículo 12. Amén. ¿Sí están ahí conmigo, hermanos? Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué dice? Pecaron. Otra vez, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Entonces ahí toma la Iglesia Católica y dice: ahí está, todos los hombres, todos son pecadores a causa del pecado original.
O sea, el que cometió Adán allá en el huerto. Dice otra vez el 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos son pecadores. ¿Pero a causa de qué? ¿De cuál? ¿De cuál? Del pecado original, del que cometió Adán. Amén. Vamos a ver otro versículo en Salmos 51. Salmos 51. Salmos 51. Si están aquí, hermanos, 51, versículo 5. Acostúmbrense a decir amén, hermanos. 51, 5. 51:5 de Salmos dice: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Amén. Dice otra vez el 5: He aquí que en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Entonces, viendo estos versículos o citándolos la Iglesia Católica, de ahí entonces ellos tomaron y dijeron: el pecado original es real. Todos los niños se tienen que bautizar. Conforme nacen o conforme están en el vientre de la mamá, ya traen esa mancha. Entonces, por lo tanto, hay que bautizarlos, porque si no se bautizan, se van al infierno. Y ya después dijeron: no, el infierno no, ahora lo cambiamos por el limbo. Y después dijeron, creo que fue Juan Pablo II que dijo: ya el limbo ya no existe. Y entonces, ¿a dónde estamos? Entonces va cambiando. Conforme pasan los años o los siglos, la Iglesia Católica va cambiando su doctrina, su enseñanza. Amén, si estamos, porque se da cuenta que aún el que tal vez no es religioso, pero se da cuenta que no tiene coherencia. Si estamos, y esto lo va a ver. Dice así el 51:5, entonces: He aquí, en pecado he sido formado, en maldad he sido formado, y, ¿qué dice? En pecado me concibió mi madre. Amén, hermanos. Muy bien. Escriba si gusta. Concebir significa quedar embarazada, quedar encinta, quedar preñada. Eso significa concebir. Amén. Quedar embarazada, quedar encinta, quedar preñada. Amén. Eso significa concebir. Concebir no significa dar a luz, no, sino concebir significa quedar embarazada. Si estamos acá, hermanos, otra vez, ¿qué dice la Iglesia Católica? En pecado me concibió mi madre. Naciste en pecado. No. Concebir no significa dar a luz. Concebir significa estar embarazada. Amén. Entonces, dice así otra vez en 51:5, se regresa: He aquí en maldad he sido formado, y en pecado, ¿qué dice? Me concibió mi madre. ¿Está poniendo atención? Fíjese, escuche la palabra del salmista: en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Está poniendo atención? En pecado me concibió mi madre. ¿Qué está dando a entender entonces el salmista? Él está diciendo, por la palabra aquí, que cuando su madre quedó embarazada, fue por medio de un acto sexual que no estaba dentro del matrimonio. ¿Sí me está entendiendo? Por eso dice ahí: y en pecado, ¿qué dice? Fui concebido. En pecado quedó embarazada mi madre. ¿Sí están poniendo atención, hermanos? Mucha atención. Le hace otra vez así. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Él no es el pecador. ¿Quién era el pecador? Su mamá. ¿Me está comprendiendo? Ahora, ¿por qué llegamos a la conclusión?
En su libro Samuel, en el primer libro, Samuel dice que fue a visitar a la casa, ¿no?, de Isaí, porque iba a ungir a uno de sus hijos como rey. Y pasaron todos sus hijos. Y él se dejó llevar porque eran hombres muy parecidos. Y pues este va a ser el rey. No, el otro va a ser el rey. Ya que pasaron todos, ¿qué sucedió? Ninguno había escogido Dios. ¿Sí recuerdan? ¿Sí están acá, iglesia? Y dice que le pregunta a Samuel, ¿y no tendrás otro hijo? ¿Y qué dijo Isaí? ¿Qué dijo Isaí? Sí, pero Isaí no está cuidando los borregos, los corderos. Escuche, ¿cómo es que alguien, o sea, cómo es que un papá va a negar a un hijo? Si el profeta le está diciendo, tráeme a todos tus hijos, y trae nada más a ciertos, y al otro, ¿qué cosa? Lo excluyó, lo despreció. ¿Por qué? Porque David, ¿qué cosa? Había nacido, ¿por qué? Porque había cometido un pecado, ¿quién? Su mamá. Si están poniendo atención, iglesia, ahora quiero tocar esto. Entonces, cuando la mujer queda embarazada fuera del matrimonio, ¿se entiende? ¿Qué pasa ahí? ¿El niño es el pecador? No. ¿Quién es el que cometió el error? El varón, la mujer. ¿Sí me está entendiendo? Eso yo quiero que usted entienda. Ahí debemos entender que David, él no fue pecador ahí, sino que el acto que cometieron sus padres. Amén. Y luego se va formando, o sea, va creciendo, va cumpliendo años, va desarrollándose. Y conforme a las cosas que ve, eso lo va formando. Léalo ese versículo completo. He aquí en maldad he sido formado y el pecado me concedió nada. Amén. En maldad he sido formado. La maldad me ha formado. ¿Qué estamos? La maldad me ha formado. Y cuando quedé embarazada, mi mamá había cometido un error. ¿Sí está quedando claro, iglesia? Que cuando un niño nace, en cualquier circunstancia que haya nacido el niño, la niña, no importando si su mamá es una mujer, una prostituta, el niño nace sin pecado. ¿Me está comprendiendo? El pecado original fue una idea, fue un invento de la Iglesia Católica para que más adeptos los tuviera desde pequeño. Desde pequeño. Ni siquiera podían hablar, y qué cosa, ya, a bautismo, porque se le tiene que sacar los demonios, un exorcismo, así se planeaba en ese entonces, y ya llega a ser un fiel de la iglesia. ¿Sí me está comprendiendo? Entonces fue tramado todo por la iglesia católica. Y ahorita vamos a ver qué dicen las escrituras con respecto a este asunto. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Entonces, vamos a ver lo que nos dice, por favor. En Santiago 4:17, Santiago 4:17, Santiago 4:17. ¿Vamos todos ahí? ¿Quién lo encontró? Que por favor me ayude a leer. Al que sabe hacer lo bueno, ¿y qué dice? Y no lo hace, es pecado. Otra vez, alguien más a ver la izquierda, ¿quién lo lee? Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. El que sabe hacer lo bueno, pero escucha bien, el que sabe hacer lo bueno, antes de que algo se constituya como pecado, o antes que diga es que es un pecador o una pecadora, esa persona, hombre o mujer, debe de saber qué es lo que está a punto de hacer, si es bueno o es malo. O sea, debe de tener conocimiento, debe de tener sentido común, debe de razonar con respecto a lo que va a hacer. Por eso dice, el que sabe, ¿sí se llama atención? Saber, o sea que su cerebro puso a funcionar, sus 5 sentidos están despiertos y puede hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. El que sabe, el cerebro está activo. El que sabe hacer lo bueno
y no lo hace, es pecado. Pero vemos a un niño, un recién nacido, ese niño puede saber, no puede razonar, no puede. Por eso la misma palabra está hablando, ahí dice que solamente se le cuenta como pecado a la persona cuando sabe que lo que está haciendo es malo. Ahora, escuche bien. ¿Cómo es posible que un Dios amoroso, un Dios bueno, un Dios no tantos sinónimos de bueno para Dios, conforme nace el niño, ¡pum!, te vas a ir al infierno? ¿Está comprendiendo? Conforme nace. ¿Saben, hermanos? No sé si ustedes recuerdan, los que están yendo a la escuela ahorita, ¿recuerdan ustedes de las tiendas de raya? ¿Jóvenes, recuerdan o no? De ahí viene la palabra hasta ahorita, ¿no? Hoy es día de raya, porque hoy es día de cobro. Los grandes hacendados que se establecieron en todo el mundo, esos, pero con Dios no han de pagar. No, hermano, la historia de Raca hasta casi uno llora como que lo que sucedía. En las tiendas de raya dice que solamente se le permitía hacer un cuartito de pura paja. No sé cómo le llaman allá en su pueblo. Y trabajaba en la tierra del hacendado. Trabajaba con los animales del hacendado. Y trabajaba por lo que comía. ¿Cuánto? No, pues te llevas tanto, 1 kilo de maíz, 1 kilo de frijol, nada más. Pero recuerda que me debes de la otra vez. No, pues ahora voy a trabajar, mi esposa quiere un rebozo. Pues tienes que trabajar tanto. Y ahí estaba toda la lista. Y hasta acuñaron monedas, porque hay monedas testigos donde aparecen que así era como se llevaba a cabo. Las grandes haciendas, hermano, eran enormes haciendas. Por eso esos se volvieron muy ricos españoles, demasiado ricos. Acaparaban presas, ríos, bosques, todo era para ellos. Y cuando moría el papá, ¿recuerdan lo que pasaba? ¿Qué pasaba? El nene que había nacido, o el niño que andaba caminando, ese pobre ahora tenía que cargar con la cuenta del papá. Aquí aparece que hace 5 años su papá pidió un rebozo, por lo tanto lo tienes que pagar. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Entonces póngase a pensar, ¿cómo puede ser posible que nuestro Dios, siendo tan maravilloso, sea nuestro Dios como una tienda de raya? Que Adán cometió el error y que ahora diga, no, pero hace cerca de 5,000 años, 600,000 años, Adán cometió el error. Por lo tanto, tú tienes que pagar. ¿Lo puede concebir en su mente? Si está comprendiendo, es imposible. Sería peor todavía nuestro Dios que un hacendado. Algo que sucedió, y desde ahí, y no solamente a uno, a ti, todos. Estamos aquí. Entonces, para empezar, eso no va de acuerdo con un Dios que adoramos, un Dios que entregó su vida por nosotros. No, en lo absoluto. Por eso Santiago, ¿no? Dice ahí, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué cosa? Entonces le es contado como pecado. Pero si no sabe, esto quiere decir, o incluye también a personas grandes que tal vez cometiendo un pecado, pero no saben que es pecado. Entonces no les es contado como un error. Están acá, hermanos, los dos débiles por el ayuno han de ser de. No, yo dije que vamos a acuerdo que va a ser hasta las 6, hermanos. Las 6 vamos a cargar esta vida. ¿Están expertos? Dios no puede cargar el pecado de Adán. ¿En quién? En nosotros.
Escuche, Dios no puede cargar el pecado de tu papá, de tu mamá en ti. Eso quíteselo de su mente. Eso no, ahorita lo vamos a ver conforme a la palabra. Lo va a ver usted, amén. Entonces, ¿cuál es yo? A ver, léalo al lado izquierdo. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a Deuteronomio 1:39 para que nos diga. ¿Alguien del lado izquierdo que lo lea? ¿Alguien a ver? Al lado izquierdo. Y vuestros niños, de los cuales que servirán del botín de vuestros hijos que no saben hoy lo bueno y lo malo, ellos entrarán allá. Y a ellos la herencia y ellos la heredad. ¿Alguien más querido de la hermana? A ver, hermanos jóvenes. Y vuestros niños de los cuales dijisteis que servirán de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá. Levanta su cara. Nuestros hijos van a morir, pobres nuestros hijos. ¿Y qué dijo nuestro Dios? Esos niños que no saben diferenciar entre lo bueno y lo malo, ellos van a entrar. Ellos pensaban, no, la maldad que nosotros cometimos, todo eso que venimos cargando, va a caer sobre nuestros hijos. Pobrecitos, nuestros niños van a morir. ¿Y qué dijo el Señor? No, ellos sí van a entrar a la tierra prometida, porque ellos no saben nada de lo que está pasando. Alguien más que lo lea, léalo fuerte porque se está grabando, hermanos, a ver. Y vuestros niños, de los cuales dijisteis, servirán de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo. Si no bautizo a mi nene, se va a ir al infierno. No. ¿No sabe qué dice? Lo bueno. Lo bueno, está inocente su cabecita. Tierno, puro, santo. No sabe hacer lo bueno. Ellos se preocupaban por quién, por sus hijos. Mis hijos van a heredar esta maldad, les va a ir mal. No, porque ellos no cometieron ese error. Porque ellos no adoraron al becerro. Porque ellos no están renegando en el camino. No, sus hijos no saben. Ellos van a entrar. ¿Ve usted cómo Dios no le carga el pecado del papá? ¿A quién? A los hijos. ¿Estamos? Porque luego es lo que hacen las personas. Es que Dios es malo, es que estoy sufriendo porque mi papá, porque no lo voy a cargar sobre los hijos. ¿Alguien más que lo lea? Y vuestros niños, de los cuales dijeron que servirían de botín, y vuestros hijos que no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a ellos la daré, y ellos la heredarán. ¿Cómo ven? Ellos entrarán allá. ¿Sabe usted que la tierra prometida es tipo y figura de la eternidad? Por eso los niños que mueren, niños, es hablando de niños que mueren, ¿esos a dónde entran? Pues a la eternidad, porque ahí lo está diciendo el Señor, ellos van a entrar, es tipo y figura de la eternidad. No, preocupantes son los viejos, los que ya razonan, los muchachitos de 11 años, muchachitas de 10 años, 11, 12 años, ya saben hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Ya su cerebrito está trabajando. Ya sabe que contestarle a mamá es malo. Ya sabe que contestarle a papá es malo. ¿Viste? Y ahí empieza. ¿Despiertos, iglesia? Entonces, sigamos viendo lo que dice la palabra de Dios. Amén. ¿Qué era cómo lo instituía en el Antiguo Testamento la edad? Ya para poder acercarse a Dios. En el Antiguo Testamento vamos a Éxodo, acompáñanos por favor a Éxodo 30, versículo 14. Éxodo 30, versículo 14. Éxodo 30, versículo
14. ¿Ahí están conmigo, hermanos? Dice el versículo 14. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Dios. ¿Sí están acá, iglesia? En el Antiguo Testamento, nosotros hablamos acerca de Cristo Jesús cuando se fue a prestar al templo. No, son dos tiempos distintos. Amén. Aquí en el Antiguo Testamento establecía la edad de 20 años, cuando ya el joven tenía esa responsabilidad de acercarse y ofrendar a Dios y servir a Dios. Amén. En el Antiguo Testamento. A partir de los 20 años se establecía. Entonces, si la palabra de Dios nos está dando una edad para acercarse a Dios, que era en el Antiguo Testamento, no ahora, en el Antiguo Testamento, es imposible que Dios le esté cargando pecado a un recién nacido. ¿Sí me está comprendiendo? Estamos viendo versículos donde nos habla, donde nos dice la Escritura a qué edad ya nuestro Dios decía que se acercara a la persona ante su presencia. Y aquí lo establece a los 20. Todo el que sea contado de 20 años arriba. O sea que antes de los 20 no era contado, no era tomado en cuenta, pues. No tenía una responsabilidad. Ni tal vez una responsabilidad con su familia nada más. Pero a los 20 ya decía, tienes que irte a presentar ante Dios y llevar ofrenda y a partir de ahora servirle. Porque si no lo haces, entonces ya es contado como pecado. ¿Sí me está escuchando, iglesia? ¿Hay preguntas, hermanos? ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Nada? ¿Nada, hermanos? Muy bien, continuamos. ¿Sí? Vamos a lo que dice Éxodo. Una maldición, ¿cuánto tiempo tarda? Éxodo 20, versículo 5. Éxodo 20, versículo 5. A ver, hermana Rebeca, Éxodo 20, versículo 5. ¿Qué dice? Fuerte y claro. ¿Qué dice? Éxodo 25. Amén. ¿No lo han encontrado? A ver, ¿alguien más? Nada Marta, a ver si lo encontró. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aman. ¿Lo está viendo? Hasta la tercera y lo está escuchando. ¿Cuántas generaciones no han pasado desde Adán hasta nuestra fecha? ¿Pueden poner a pensar? ¿Cuántos cientos y miles, tal vez hasta millones de generaciones han pasado hasta nuestra fecha? Y dice en Éxodo, establezco que una maldición va a llegar, que dice, a la tercera y cuarta generación. ¿Somos la tercera generación de Adán? ¿Somos la cuarta generación de Adán? Ni siquiera somos tal vez la número 100. Desde Adán, imagínense, hasta ahorita. Se está poniendo atención, hermanos, estamos razonando, estamos poniendo a pensar nuestro cerebro. A ver, ¿cómo Dios, siendo bueno, va a cargar una maldición generación tras generación, tras generación, tras generación, tras generación, y no se cansa? Hasta, y no se cansa, y no se cansa. Viene un milenio, y otro, y otro. ¿En qué siglo estamos? Siglo XV, va a decir. Siglo XXI. Hasta ahí, aún todavía. Te lo voy a seguir cargando. Ahora, pum, pum. ¿Puede concebir ese Dios en su mente? No. No porque sea mi idea, sino porque la palabra nos dice que Dios es amoroso. Ahora ahí dice la Escritura. Lea bien ese versículo. ¿Quién lo leyó? Lea. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Ahí está hablando de alguien que se va con los ídolos. ¿Siga? Porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta Levanta su generación. carita. ¿Y sabe algo tan revelador en las Escrituras? Que usted, por más que busque en el Antiguo Testamento, por más que ya hay en el Nuevo, pero por más que busque en el Antiguo Testamento y diga, a ver, voy a buscar, y hoy me voy a tratar de buscar el hilo, de buscar la aguja en el pajar, voy a buscarlo.
una sola ofrenda que se haya hecho en el Antiguo Testamento por el pecado original. Ni una sola ofrenda existe en el Antiguo Testamento por el pecado de Adán. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? Nunca Dios en el Levíticos, en Números, dijo, esta ofrenda es por el pecado, vamos, ¿no? Que hayas cometido un pecado, esta ofrenda es por haber insultado y esta ofrenda es por el pecado que cometió Adán. Jamás lo va a encontrar en el Antiguo Testamento. Si está poniendo atención, nunca lo vamos a encontrar. ¿Y eso qué tiene que ver? Mucho, porque dice la palabra que el Antiguo Testamento viene a repercutir al Nuevo Testamento. Así que si buscan Levíticos, donde da las ordenanzas, en Números, en Éxodo jamás encontraremos una ofrenda por el pecado original. Decía el Señor, vas a ofrecer esa ofrenda por el pecado que tú cometiste. Vas a hacer la fiesta de Yom Kippur por el pecado de todo el pueblo, pero nunca habló de Adán. Si estamos acá, iglesia, vas a ofrecer una palomita, ¿por cuál? Porque estuviste enfermo de lepra. Vas a ofrecer un cordero porque cometiste este pecado, pero nunca dijo, vamos a ofrecer este sacrificio por el pecado que vienes arrastrando desde Adán. Nunca encontramos en la Biblia una ofrenda por eso. ¿Sí me está entendiendo, hermanos? Porque si eso existiera, Dios lo hubiera establecido en esos primeros libros. Porque los sacrificios eran para eso, ¿para qué? Para perdonar pecados por pecado, perdonar los pecados por un error que se hubiese cometido. ¿Estamos acá, hermanos? ¿Están despiertos? ¿Hay preguntas, hermanos? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Preguntas, hermanos? Muy bien. ¿Alguien de aquí te va a decir que siendo padrino o madrina? ¿Alguien de acá? Dígame la verdad. No, dígame la verdad. ¿Alguien es padrino todavía? Porque ahora que son cristianos, madrina, buenas tardes. Padrino. Buenas tardes. No, ¿qué pasó? Ya se ha hablado mucho de eso. Por respeto, no, eso es una tradición católica, entiendan ustedes. ¿Está entendiendo? Eso es perverso, es maligno, es como apoyar el credo pues, del bautismal de los niños. Vamos a ver lo que nos dice en Proverbios 17:15, por favor. Proverbios 17:15. Proverbios 17:15. A ver, va diciendo, lea, va diciendo. Alguien más lea, a ver. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Dios. Otra vez lea, adiós, ajá. A ver cómo dice leerlo, hermano. El que justifica al impío. El que justifica al impío, el que declara justo, el que cometió el error, ajá. Y el que condena al justo, ambos son. Y el que condena al justo, ambos son abominación. Fíjese, pongan mucha atención aquí, no. Dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, el que condena al justo, pongan atención, el que condena al justo. El que condena al justo. ¿Aquí habrá algún justo? Yo creo que. ¿No está la hermana? ¿Nadie? ¿No está la hermana? Nadie. Ahí anda cargando a su justa. Ahí anda cargando a la nena. Esa nena es justa porque no sabe lo que es bueno, lo que es malo. Es una nena y tiene su pensamiento limpio. Y dice ahí:
el que condena al justo. ¿Y qué es lo que decía la Iglesia Católica? Lo que dice la Iglesia Católica es el niño pecador. Estás condenando al justo. Dice, ambos son igualmente abominación. Entonces, ¿cómo es que Dios va a condenar al justo? Entonces, ¿él mismo sería abominación? No. ¿Están comprendiendo, hermanos? No. No hay pecado original como tal. No hay pecado original. Después se originó que esto que nos sale aquí a los varones, yo no tengo mucho, ya cubrió la barba. Pero hay las personas delgadas, se les nota mucho aquí este hueso. Ese no, ya es la manzana de Adán que se ató. Hasta eso se heredó, mire. No le pega acá para que baje, ¿eh? No, porque fue delgadísimo. Amén. No, creencias nada más, igual que esto. No existe pecado original. ¿Seguimos viendo, le parece? Amén, hermanos. Vamos a Hechos 2:36. Hechos 2:36. Ahora entramos en el Nuevo Testamento. Hechos 2:36. Hechos 2:36. Hechos 2:36. ¿Lo encontraron? Pero nadie lo lee. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, a que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Siga. Y al oír esto se compusieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Vamos acá. Si en el Antiguo Testamento no hay ninguna ofrenda por el pecado de Adán, en el Nuevo Testamento tampoco. La única ofrenda que hay en el Nuevo Testamento por el pecado es el sacrificio de Cristo. Pero aún esto no entra lo que es el pecado original. Cuando San Pedro le habló a esa multitud, le estaba hablando acerca de dos pecados que ellos habían cometido. En ningún momento San Pedro dijo, es para el perdón del pecado original o del pecado de Adán. O cuando Jesucristo mandó a bautizar, no dijo es por el pecado de Adán, no, para nada. O sea, más claro, hermanos, el pecado de Adán es pecado de quién? De él nada más. El pecado de Eva es pecado de Eva y punto, se acabó. A partir de que nace su hijo Caín, Abel, Set, ellos cargaron con sus propios pecados y punto. ¿Está entendiendo? Por eso no aparece ninguna ofrenda por el pecado original en el Antiguo Testamento. De igual manera en el Nuevo no aparece, por más que le busquemos. A ver, el pecado original, pecado, eso suena como a novela. Pecado original, ¿recuerdan esa novela de ya, sí, lo dice. Pecado. No aparece eso. Fue acuñado por la Iglesia Católica para meter miedo, para tener más adeptos, para que desde un principio dijera, mira, aquí aparece que tu hijo pertenece a la Iglesia Católica. Aquí está. ¿Está comprendiendo? Tanto es así, por eso nosotros debemos ver su doctrina, que cuando ellos dicen, si no se bautizan, ¿a dónde se van? Dicen, se van al infierno. Ok, perduró esa creencia por un tiempo. Pero ¿cómo Dios puede mandar al infierno a unos bebés? Y dijeron, pues ahora pues vamos a crear otro lugar. Ese lugar se va a llamar el limbo. Y le preguntan a los sacerdotes, ¿dónde es el limbo? ¿Cómo es el limbo? ¿Sí me está comprendiendo? Una cosa jala a la otra porque no tiene sentido su doctrina. Una doctrina para que tenga sentido, A, B, C, todo va ordenado, de la A a la Z, todo bien ordenado. Pero aquí, cada vez que pasaban años, no, ahora le cambiamos eso. Que se bautizan los niños, pongan atención. No, pero se enojaron, porque están muy pequeños. Ponle padrinos. Ya le pusimos padrinos, pero ahora si se muere el niño, ¿a dónde se va? Se va al infierno, no se bautiza. Ahí está el infierno.
Pero ¿cómo? Si son niños inocentes. No, pues ahora di que es el limbo. Y ya llegamos con Juan Pablo II, si no me equivoco. No, el limbo ya no existe. ¿Cómo van cambiando su doctrina? Y cuando la doctrina de Dios no tiene que cambiar. Entonces nos damos cuenta que es doctrina de hombre, es mandamiento de hombre, por eso va cambiando conforme pasan los años. Imagínense imagínense los que vivieron en el siglo XV, cuando se decía, se van a ir al infierno, al infierno sus hijos que no son bautizados, que escucharan las noticias que ahora dice el Papa. No, no hay infierno, ni hay limbo para los niños. ¿Qué pensar tienes? Porque no son tontos los de la Iglesia Católica. Saben en qué época y saben qué tiempo van a estar cambiando su doctrina, su enseñanza. Ya pasaron tanto tiempo, ahora podemos hacer eso. Ya pasaron tanto tiempo, ahora le podemos cambiar. Si están acá, hermanos, despiertos. No, es que son astutos. Son astutos para distorsionar la palabra de Dios. Entonces, cuando el Señor implementa el bautismo para el perdón, es para el perdón de pecados de quién? Nuestros. Tu pecado. No es por el pecado de tu papá, no es por el pecado de tu mamá, no es por el pecado que cometió Adán y Dios se lo está cobrando. Es necesario que te bautices porque no te va a cobrar en ti el pecado de Adán. ¿Cómo? Si yo ni siquiera por esa fruta. Dios no te va a culpar a ti. Amén, hermanos. Ahora, sí, vamos a Romanos. ¿Qué era? 5:12. Vamos, vean. ¿Qué dice? Que lo haya encontrado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así es. ¿Entró el pecado? Sí, eso no lo voy a negar. ¿Entró la muerte? Amén. Así es. ¿Me está entendiendo? Pero por esas dos cosas, Cristo murió en la cruz. Por el pecado. Pero por el pecado de Adán, no. ¿Sino por cuál? Por nuestro pecado. Y por la muerte. Por la muerte de Adán, no. Por nuestra muerte. Para resurrección de ese sacrificio. Léalo otra vez, por favor. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos. Pero volvemos otra vez al argumento principal. ¿Cómo se le puede inculpar a un niño de pecado si no conoce? Ahí está hablando de los que cometieron pecado, o sea, de los que ya tienen facultad de pensar. Entonces ahí no está hablando de niños, sino de personas ya que razonan. Léalo alguien más, a ver, léalo alguien más. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Pero ¿quiénes? Los que razonan, los que piensan, los que pueden tomar decisión. ¿Qué es lo que le damos de nuestros padres entonces, bíblicamente? ¿Qué es lo que le damos? Vamos a 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1. 1 de Pedro 1. Primera de Pedro 1, versículo 18. 1:18. ¿Alguien a ver a la izquierda que lo lea? Habiendo fuisteis rescatados por vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni contaminación. Eso lo dice. Sabiendo que fueron rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de quién? De vuestros padres. La vana manera de vivir. ¿De quién lo recibimos? ¿Cuál es la vana manera de vivir de nuestros padres? Lo vano, lo que no vale. ¿Cómo? Tradiciones. ¿Qué más? Costumbres. ¿Qué más? Idolatría. Eso es lo que heredamos. ¿De quién? De nuestros padres. Porque crecimos bajo esa sombra. Crecimos bajo esa enseñanza. ¿Me está comprendiendo?
Lea otro versículo, a ver. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Amén. La cual recibieron de vuestros padres. Esa vana manera de vivir. ¿Se menciona lo de Adán? No. ¿Por qué no se menciona? Porque Dios no cuenta eso, que el pecado original no para nada. Ante los ojos de Dios, ninguno de nosotros va a pagar por el pecado de Adán. Ninguno de nosotros, a ninguno de nosotros nos va a prohibir Dios la entrada por el pecado de Adán. No, es punto y aparte la cuestión de él. Ezequiel, vamos, Ezequiel capítulo, a ver, Ezequiel 18. Ezequiel 18, vamos rápido, hermanos. Ezequiel 18. Ahí está. Dice 5, 18:5, vamos, lo paso en su lista. El hombre que fuere justo, o sea, el hombre que actuare bien e hiciere según el derecho y la justicia. Ahora el 10, si ese hombre justo engendrare hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, ¿estamos ahí? Y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, o no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos y hiciere abominación. Amén. Prestar a interés y tomar usura, ¿vivirá no vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá. Su sangre será sobre él, su pecado será sobre él. O sea que si el papá le dijo: mi hijo, apártate de lo incorrecto, mi hijo, mira, esto es lo bueno, mi hijo, busca de Dios, mi hijo, y el hijo hace todo lo contrario, dice, hace todo lo contrario. Su papá dice: no, él dice: sí, yo hago esto. Ah, pues yo le voy a cobrar a él por lo que hizo. ¿Está entendiendo? Cada quien va a llevar su propio pecado. Amén, hermanos. Si estamos aquí, alguna pregunta, hermanos, ya vamos a acabar. Nada. Vamos a ver lo que nos dice en Gálatas 5:19. Ya. Gálatas 5. Gálatas capítulo 5. Dice, decía aquí donde les cité al inicio, una parte de lo que es el pecado original, decía, el pecado original es la privación de la gracia. Amén, ¿recuerdan ustedes? El pecado original nos va a privar de la gracia. El pecado original, o sea, el pecado de Adán. Gálatas 5, ¿están ahí conmigo? 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De todas las cosas que ahí enumeró San Pablo, de todas las cosas que dijo, esto y esto y esto y esto, por estas cosas no van a heredar el reino de Dios. En ninguna de esas cosas, en ninguno de esos puntos aparece ¿cuál? El pecado original. Y todo lo que describe ahí San Pablo va hacia ¿cuál? Hacia la persona, hacia lo que la persona lleva a cabo. No a lo que llevó, lo que hizo el papá, lo que hizo la mamá, lo que hizo el abuelo, no, sino que va al presente, pues, al que está recibiendo la palabra. Por eso dice ahí en el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya les he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nunca se menciona el pecado original. Nunca se menciona que por el pecado de Adán, nosotros ¿qué? Vamos a estar destituidos de la gloria de Dios. Nunca dice, si no te bautizaste de pequeño porque traías el pecado original, no vas a entrar al reino, ¿no?
¿Por qué? Porque ante los ojos de Dios ese pecado original no existe. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Hermanos, hermanas. Amén. ¿Estamos? Entonces, el diccionario nos dice, si ustedes buscan este libro, culpar. Culpar, escriba, culpar. ¿Qué es culpar? Acusar de un delito que se cometió. Eso es culpar. Acusar de un delito que se cometió. Atribuir. Amén. Culpar. ¿Qué significa culpar? Que se cometió, atribuir. Amén. ¿Sí estamos? Ahora, inculpar. Inculpar, ¿estamos? Acusar, atribuir de un delito. Acusar, atribuir de un delito. ¿Estamos? Acusar, atribuir de un delito que no se cometió. ¿Sí lo está comprendiendo? La diferencia entre culpar e inculpar. Culpar es acusar de un delito que cometió. A ver, tú quebraste esto y tú lo vas a pagar. No, pero yo te vi. Inculpar. Tú quebraste este vaso y lo vas a pagar. Oh, pero yo no lo hice. No, pues tú lo vas a pagar el punto. Dios nos va a culpar. Porque culpar significa. ¿Qué significa culpar? De un delito que se cometió. Dios no nos va a inculpar. Dios no te va a atribuir un pecado, un error de otro. Hijo, hija, esposa, papá, mamá, abuelo, nadie no te va a atribuir nada, mucho menos dará. Amén. ¿Quedó claro, hermanos? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Nada? Ok, entonces el pecado original ¿es bíblico? No, porque la misma historia nos dice que tiene su origen en la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica quería más adeptos y dijo desde pequeño vamos a establecerle lo que es el catolicismo. Ahí surge lo que se conoce como el pecado original. Después de ahí surgen también los padrinos. ¿Por qué? Porque como los niños no podían hablar, pues que vaya un representante. ¿Quién es? Un adulto. Ese se va a llamar padrino, se va a llamar madrina. Después, ¿y cómo le hacemos? Porque los que mueren sin bautizarse, pues lánzalo al infierno. Lánzalo al infierno. Aquí se van. Pero es que son niños inocentes, pues ya que pasó mucho tiempo. Bueno, dile que están en el limbo. ¿Dónde está el limbo? ¿Quién sabe? Pero es un lugar donde están. ¿Pueden entender eso, hermanos? Cuando hablamos del infierno, nosotros decimos dónde está colocado el infierno. Cuando hablamos del Hades, ¿dónde está colocado el Hades? Cuando hablamos del paraíso, ¿dónde está colocado? O hay una doctrina de parte de Dios y no sabemos dónde está. Y por último, ya en ese tiempo, viene y dice, ya no está el limbo. ¿Ok, hermanos? Vamos a darle lugar al